Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político. Creo que es una herida que nos acompañará toda la vida. Haber visto las cargas policiales, haber visto señoras por los suelos, todos podíamos haber sido más responsables. Construir unos relatos que son un poco peliculeros. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La comitiva judicial estaba desarrollando con absoluta normalidad su tarea. En ningún caso el comportamiento de la gente el 20 de septiembre ni el 1 de octubre fue violento, no hubo violencia. Conforme ha ido pasando el juicio, y ahora que estamos ya el juicio ha terminado, ya se puede dar por certificado esto, incluso ellos mismos han terminado admitiendo, aunque en sus escritos algunos lo siguen reseñando, subrayando, pero han terminado admitiendo que ha sido un juicio justo, que la instrucción puede no estar de acuerdo, que con las preguntas de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado y por supuesto de la acusación de la acción popular que ha ejercido Vox no están de acuerdo, pero que las reglas del juego sí se han seguido. Sí, el tribunal tenía como mucho miedo de que el juicio se le fuera de las manos. Hay un componente de juicio estrictamente dicho, donde los abogados intentan defender a sus clientes, y hay una parte política. Y él sabía que las defensas iban a jugar a esas dos barajas. Por una parte, defender a sus clientes de las pruebas o de las supuestas pruebas que la Fiscalía, que las acusaciones iban a tener, pero que luego iban en paralelo a construir un relato para las televisiones, para los medios, muy fuerte. Y sí es verdad que ha adquirido un protagonismo especial en el juicio y se han hecho famosas incluso un tipo de frases, un tipo de intervención en la que él ha tenido mucho protagonismo. Sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. No sé nada. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox. Mire, no empezamos bien. ¿Tengo derecho a responder en catalán o no? No. Tiene usted que responder a las preguntas que le formule la acusación popular. Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar. No puede. Que sí que puedo. No puede. Bueno, pues no pienso contestar mire, las preguntas que me haga escúcheme, Vox. Escúcheme. Sepa que el no responder a las preguntas que formule la parte que le ha propuesto tiene consecuencias o puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Ha habido un tipo de testigos que claramente han venido a hacer un discurso político. De hecho, los abogados de las defensas han recurrido mucho, tal vez demasiado, a ese tipo de testigos. El tribunal lo ha visto así, veía que al fin de cuentas esas declaraciones no iban a llegar a ningún lado y han intentado en todo momento marcar muy de cerca, circunscribir esas declaraciones al acto del juicio. Yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal. En consecuencia, sus preguntas, por favor, diríjalas como las estaba dirigiendo en un comienzo, sobre la naturaleza del libro blanco, sobre si era una hoja de ruta, si no era una hoja de ruta, si tenía por misión inspirar o no inspirar una determinada decisión política. ¿No es más cierto que no pudo entrar porque intentó entrar saltando encima de la gente pisándola? Vamos a intentar, por favor, que las preguntas no partan de la base de lo que el letrado considera ya acreditado. Si usted lo da por probado y a partir de ahí le hace una pregunta a la gente, pues evidentemente está viendo dos versiones con un matiz, que la de la gente está bajo juramento, la suya no. Ha habido un día en que se veía que el tribunal en general y Marchena en particular como presidente veían que ese día se estaba yendo de las manos, que ese día había una serie de testigos que solo venían un poco a armar a la araca, a desacreditar al tribunal,
y ahí se produjo pues unos enfrentamientos muy claros. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Muy lejano. Y en el caso del señor Jordi Cuixart tenemos un café pendiente desde hace 1 año y medio, pero está siendo un poco difícil. Como es le pregunto si tiene alguna relación, no el pendiente, café pendiente, solamente pendiente. no el café pendiente. Le pregunto si tiene alguna relación, no cuánto tiempo lleva sin tomarse un café con el señor Cuixart. Yo el 1 de octubre aluciné de... Vamos a ver. Señor Salellas, mire, usted no viene aquí, y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. ¿Puedo plantear una cuestión, señoría? No. Yo quiero contestar. No. Mire, faltaría más que usted y yo. La declaración de Trapero y en general la declaración de la cúpula de los Mossos ha sido de lo más interesante del juicio. No hay que olvidar que Trapero está acusado también de graves delitos en la Audiencia Nacional. En de los casos la actividad de Mossos de Escuadra fue de pasividad absoluta. Podía haber exhibido, ¿no?, esa condición, ¿no?, de acusado en otra instancia judicial para no declarar, pero vino, declaró, contestó a todas las preguntas, incluso a las de Vox, y hizo en esa declaración también un alegato de inocencia. Y luego dijo aquello, ¿no?, aquella frase, aquella bomba de Puigdemont diciendo, bueno, si hay violencia, declaró la independencia en ese momento. Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes. ¿Acciones como cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba, en un dispositivo que habíamos preparado. Sí, ha habido 2 clases de políticos. El que ha hecho el ridículo estruendosamente, no sé si se puede decir así, y el que ha venido, dejando a un lado su condición de político, a contestar las preguntas que se le han hecho de una manera cabal. Por un lado, Zoido ha hecho el ridículo porque no se enteraba de nada. Fue bastante humillante, incluso para su partido y para sus subordinados en ese momento, que era la Guardia Civil y la Policía Nacional. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. ¿Quién la dio? Que usted sepa. ¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, en la cadena de mando? Los operativos. Los operativos. Los operativos. Exclusivamente. Por otra parte está el ejemplo contrario, ¿no?, el de Urkullu, que vino y que declaró y que fue la otra parte, ¿no?, que protagonizó, que escenificó la otra parte de la política, ¿no?, la política seria, la política que tiende puentes. El presidente Puigdemont me manifestó la situación de bloqueo absoluto en la relación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno español y solicitó que yo interviniera para intentar encauzar la relación. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Yo creo que hay prácticamente un acuerdo, hay unanimidad en decir que Javier Melero, que es el abogado del exconsejero de Interior, ha sido el abogado más consistente, ¿no?, más solvente, más profesional, a fin de cuentas, ¿no? Entiendo que quien viene aquí a defender a la policía soy yo. Y cuando digo a la policía no digo solo a los Mossos de Escuadra, digo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. A la policía no se la defiende dándole coba. A la policía se la defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseño de un dispositivo por completo aberrante les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber implicaba el deterioro quizá permanente de una imagen pública bien ganada en la Comunidad de Cataluña y que se ve gravemente perjudicada. Y volvemos a esa doble vía del juicio, la penal y la política. Hay muchos abogados que claramente desde el principio
Por ejemplo, el abogado de Junqueras y de Romeva, que desde el primer momento ha jugado a la vida política. Y también Pina, Jordi Pina, el abogado de Jordi Sánchez. ¿Usted sabe si se puso una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió y cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso a esta persona? Mire, voy a ser más preciso, que lo estoy viendo. No sé qué imagen está viendo. Señor Pina. Claro, es que a ver, por favor. Bueno, pues da igual, lo dejo estar. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina. ¿Pero eran guardaespaldas o eran personas? ¿Cómo sabe que eran guardaespaldas? Los guardaespaldas son personas. No. Bueno, claro, he hecho... Bueno, no he escogido bien el recurso. Vamos a hacer una pregunta más concreta, por favor. Vox prácticamente no ha tenido protagonismo. Se esperaba que utilizaran el juicio como altavoz político y desde el principio se vio que no. Han trabajado poco, han hecho preguntas que a veces yo en mis crónicas subrayaba que parecía que trabajaban para la defensa en vez de para la acusación, han sido malos abogados. Está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala. La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo. La Fiscalía ha tenido altibajos. Hay que tener en cuenta que son fiscales, salvo Javier Zaragoza, que ha tenido mucho trabajo en sala, ¿no? con narcotráfico, con terrorismo, y que está muy habituado a los interrogatorios. Los otros 3 fiscales que han ejercido con él la acusación no son fiscales de sala, propiamente dicho. A esa dificultad o incluso a esa torpeza para interrogar, para actuar, ¿no? Porque al final el juicio es un gran espectáculo, ¿no? Para actuar en sala se ha visto, incluso en algunos casos, como el de la fiscal Consuelo Madrigal, una falta de preparación. ¿Se presentaron también la ley de la sindicatura de cuentas ese día? No lo recuerdo. ¿No recuerda? Tengo memoria, pero no tengo una memoria tan intensa, digamos. Entonces, ¿tampoco sabe si se dio plazo para los candidatos a la sindicatura de cuentas? La sindicatura de cuentas, yo creo que a la sindicatura de cuentas no. De cuentas, perdón, la sindicatura de cuentas, por eso me ha dejado fuera de juego. No, perdón, es que... Luego la exposición, el alegato final, que también se lo distribuyeron los 4 fiscales, fue más brillante prácticamente de todos. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Llama mucho la atención, por ejemplo, Jordi Cuixart. Estaba fijando en la última sesión del juicio que estaba repartiendo caramelos entre unos y otros y que 52 días después, 400 días después de perder la libertad, es el que más entero se ha mantenido durante todo el juicio. Buenas tardes. Básicamente hago uso de esta última palabra, no tanto para defenderme, que ya lo han hecho los abogados, ni tampoco para ahora intentar una reducción de la pena, sino en esencia para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han venido reprochando durante este juicio. Por parte de las acusaciones se ha buscado, a lo largo de todo el juicio, escarmentar, castigar una ideología. Niego rotundamente que mi actuación como miembro del Gobierno de Cataluña tuviera como objetivo liquidar la Constitución y atacar el orden constitucional utilizando la violencia, como aquí se ha afirmado. Porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Hace 2500 años, Sócrates dijo: es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política. Algunos se han visto que tenían altibajos, otros como Junqueras prácticamente ha estado ausente desde el momento en que
Marchena les permitió dejar los banquillos centrales, los banquillos de los acusados y pasar a ocupar los sillones que hay detrás de sus abogados. Ha estado escribiendo, ha estado prácticamente, parecía que estaba dormido, que estaba ausente, casi nos olvidábamos que estaba él, ¿no? Al final son anécdotas de un juicio que yo no sé si estaba previsto en la mente del tribunal e incluso de los medios de comunicación, que ha tenido un seguimiento masivo, ¿no? Prácticamente en directo. O sea, el hecho de retransmitir el juicio en directo como una señal de transparencia ante las acusaciones de la defensa, que era un juicio político, que era un juicio con la sentencia ya escrita, el tribunal ha querido que sea prácticamente, no prácticamente, sino retransmitido en directo, y ha hecho que mucha gente lo siga y se haya enganchado a él como si casi como de una telenovela se tratara, ¿no?